Gente, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco con mi historia, o empezando con mi historia de llama gemela, en el video que hice ayer, o que subí ayer, contaba más o menos cómo fue que la información de cómo se forman las llamas gemelas llegó a mí, que es a través de una conexión cuántica. Lo que quiero aclarar es que, bueno, lo que yo cuento y lo que yo comparto es la información que yo tengo y que llegó a mí y que después pude como leer en otros lugares también. Si bien hay cosas que no son iguales, creo que en esencia más o menos es lo mismo. Cuando hablo, me gustaría también aclarar que cuando hablo de almas afines, dentro del grupo de almas hay como muchos subgrupos, ¿no? Las almas afines, las almas compañeras, las almas gemelas, hay como la familia de almas, es como un mundo las almas. Pero sí lo que quiero diferenciar es que para mí, o lo que yo vivencio y la información que yo tengo y que me llegó a mí, es que las llamas gemelas tienen que ver con un proceso álmico y las llamas gemelas tienen que ver con un proceso de conciencia y del ser. Porque para mí es como el alma tiene un cuerpo, el ser tiene un alma. No siempre el alma necesita un cuerpo para hacer su proceso evolutivo y de la misma manera el ser no siempre necesita el alma para hacer un proceso evolutivo de conciencia. Entonces, también quiero aclarar esto porque, bueno, cada uno da la información o comparte la información que tiene y yo comparto la que tengo yo. Si les resuena y si quieren compartir algo conmigo, bienvenido sea. Bueno, volviendo a mi historia, vamos a empezar a contar esta historia de llamas gemelas que me toca vivir a mí. Como les conté, mi proceso de despertar de conciencia empieza a fines del 2011, principios del 2012. Este despertar de conciencia fue como bastante abrupto, en mi caso. Pasaron muchas cosas en mi vida al mismo tiempo que hicieron que yo en un momento tuviese que cambiar casi 180 grados mi vida. No fue un giro completo no fue un cambio completo de 180 grados. No digo 360 porque si no hubiese vuelto al principio, pero sí fue casi de 180 grados. Cuando empecé a hacer todos esos cambios que necesitaba hacer por una cuestión de salud física, mental, principalmente, cuando me empiezo a hacer todos esos cambios, empiezo a notar en mí que se empiezan a despertar percepciones que siempre tuve, pero nunca les di demasiada como importancia. La clarividencia y la mediunidad forman parte de lo que soy en esta vida. Y si bien siempre las he tenido, nunca les había prestado como mucha atención. Cuando empecé a hacer una serie de cambios a partir del 2012, que siento como este llamado, además de que fue un despertar así como muy abrupto, me pasaron una serie de cosas que tenían que ver con sueños, con sensaciones, con percepciones, con clarividencia, con mediunidad, bueno, todo y todo junto. Cuando me empieza a pasar todo esto, empiezo a sentir una sensación interna que tenía que ver con un llamado, algo internamente que me decía, es hora, haz lo que tenés que hacer porque es ahora. Y yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo idea qué tengo que hacer. Sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Y empecé a tener los famosos síntomas del despertar de conciencia. Bueno, los tuve todos juntos. Al principio no creía mucho que me estaba pasando lo que me estaba pasando, porque hasta ese momento, hasta el 2011, siempre fui una persona como muy racional, muy estructurada, y todo lo que tenía que ver con la parte espiritual, sí, estaba ahí, pero no era lo mío. Era lo mío, pero no era lo mío. Entonces, a través de este llamado interno, que era como bueno, tenés que hacer algo, dale, tenés que hacer algo. Y yo decía, pero ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. A medida que se fueron despertando las percepciones y las sensaciones y todas estas cosas que me pasaban, empiezo como a buscar por dónde venía la cosa. Esto como modo introductorio para que después se entiendan, cuando conozco a mi llama gemela,
por qué la conexión y por qué me pasó todo lo que me pasó también con él. Bueno, así que todo el 2012 fue como un despertar de conciencia que me hizo reconocerme como un ser que tiene un alma, que a su vez está haciendo una experiencia humana. Aunque siempre dije que yo no soy de este planeta, que yo venía de otro lado, que yo soy un extraterrestre. Que después lo terminé confirmando, que también se los voy a contar después en otro video. Pero bueno, cuando empiezo a hacer mi búsqueda espiritual, y siempre dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, o cuando está listo, bueno, mi maestro nunca apareció y me tuve que hacer mi propia maestría, lo cual significó ir aprendiendo a los golpes de las cosas que me iban pasando y que no tenían que ver con lo racional, sino con una parte que es muy difícil de explicar y que nadie te viene a enseñar. Que tienen que ver con muchas veces con las yo les llamo percepciones, que tienen que ver con que cada chakra desarrolla un sentido diferente y que cuando tenés abiertos todos los chakras, tenés abiertos todos los canales y te llega la información por todos lados. Entonces, así fue mi 2012, con todos los canales abiertos, recibiendo información de absolutamente todo lo que me pasaba alrededor, visible e invisible. Así que tuve que empezar como a aprender que nada, era lo que me tocaba transitar y que tenía que aprender. Las diferentes personas que fui conociendo en el 2012 me decían que yo era un canal, a lo cual nunca entendí hasta ese momento que muy bien de qué se trataba, pero sí sentía mucha energía, descargaba energía, limpiaba energía, bueno, me pasaban una serie de cosas interesantes para mí en ese momento, que quizás me pasaban antes pero no les había prestado mucha atención. Así que el 2012 fue un año de mucho aprendizaje. Por cuestiones personales, fines del 2012 consigo un trabajo, un empleo en Ushuaia, lugar donde había vivido 14 años antes. La primera vez que yo viajo a Ushuaia por trabajo fue en diciembre de 1999. Y el destino, aunque no creo en el destino, vamos a llamarlo así, el destino me lleva a Ushuaia 14 años después, en el 2014. Cuando llego a Ushuaia, mi objetivo era claro, yo tenía que trabajar porque tenía que resolver una cuestión económica, así que mi prioridad era el trabajo. Había recién terminado una relación, tenía como muchos líos en mi vida, obviamente, que habían pasado en el 2011, por lo cual me había enfermado, así que el 2012 fue como un año de reacomodarme en todos los sentidos de la vida y más allá. Cuando llego a Ushuaia, empiezo a trabajar y para ese momento yo ya tenía un poco más claro que todo lo que nos pasa en la vida tiene un para qué. Nada es casualidad, es decir, las casualidades no existen. Todas las personas que nos cruzamos en la vida tienen algo que enseñarnos. Por más que el aprendizaje sea desde el dolor o el sufrimiento, nos vienen a enseñar algo. Y hasta que no aprendemos esa lección que tenemos que aprender con cada una de estas personas que se cruzan en nuestra vida, es como que seguimos repitiendo y repitiendo una y otra vez el aprendizaje. Y en la escuela de la vida, es decir, en la escuela de la vida en el planeta Tierra, es así, los aprendizajes hasta que no se aprende no se pasa de grado. Y hay mucho que aprender, no es una sola materia, son muchas. Y una vez que aprobaste una materia, el universo es tan bueno que te pone la misma prueba otra vez a ver si realmente aprendiste o no. Entonces, durante el 2012 y el 2013 iba como descubriendo cuáles eran las materias que yo tenía, en las que tenía que trabajar y que tenía que aprobar, y una vez que aprobaba alguna, después el universo me volvía a poner la misma materia. Y lo hace hasta el día de hoy. Pero bueno, ahora lo veo desde ese lugar. Entonces, cuando llegó a Ushuaia en el 2013 ya tenía como un conocimiento de que todo lo que me pasaba era lo que me tenía que pasar y lo tomaba desde ese lugar como un aprendizaje, tratando de ver qué era lo que tengo que aprender de cada situación para que no me vuelva a pasar. Que la familia que tenía es la familia que elegí en esta vida. Tenía claro también que yo vengo de otro lugar y que tengo álmicamente muchas vidas en el planeta Tierra, pero mi ser viene de otro lado, estaba en otro lado antes.
Es medio complicado, pero después se los voy a explicar, así lo entienden también un poco más. Así que cuando llego a Ushuaia, me pongo a trabajar y en el lugar donde trabajo empiezo a ver un montón de cosas que no me gustaban. Pero como yo necesitaba el trabajo, traté de aguantarme lo máximo posible para no tener que meterme en líos. Pero mi esencia, mi ser, siempre se mete en líos porque una de las grandes virtudes y dones que me ha dado esta vida es detectar mentiras y cosas que es como, no me mientan porque me doy cuenta enseguida, es como, no va conmigo. Entonces, además de que me doy cuenta de un montón de cosas que la gente cree que se pueden ocultar y la verdad que no. Pero bueno, no importa, eso tiene que ver con los dones y demás. Pero cuestión aquí que empiezo a ver un montón de cosas que no me gustaban en el lugar donde estaba trabajando y no tenía con quién hablarlas porque yo necesitaba trabajar. Así que lo que hago es hablar con el dueño del lugar donde trabajo. Es decir, que ya me estaba metiendo en un gran lío. Cuando todo esto pasa, conozco, o me presentan, mejor dicho, a la persona de que trabajaba en sistemas. Esta persona, que siempre, desde que entré a trabajar, estábamos en contacto, pero siempre telefónicamente. Cuando al mes de entrar a trabajar, me lo presentan personalmente, la primera vez que lo veo en el lugar donde trabajo, ni fu ni fa, ni blanco ni negro, nada. Le di la mano, mucho gusto, chao, y seguí con lo mío. A la semana, creo que fue, me lo vuelvo a cruzar en el lugar donde trabajo y hago lo mismo, le extiendo mi mano, él extiende la suya y con un tirón así me da un beso, en la mejilla obviamente. Entonces lo miro y cuando lo miro, no sé qué veo, pero veo algo que digo, yo a este señor lo conozco de algún lado. ¿De dónde lo conozco? Bueno, chau, 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 cada uno siguió con lo suyo, pero yo me quedé pensando de dónde lo conocía, porque algo en él me resultaba como muy familiar. Lo miré a los ojos, porque yo miro a los ojos, cuando lo veo digo, pero yo a este señor lo conozco. Bueno, me quedo pensando y carburando ese día de a dónde lo conozco. Volví 14 años atrás y digo, bueno, capaz que lo conocí hace 14 años. Y buscando en mi memoria visual, no lo encontraba en ningún lado. La situación laboral que tenía en ese momento hizo que yo tuviese que recurrir a esta persona. Qué casualidad. Bueno, entonces lo llamo por teléfono y le digo lo que me estaba pasando laboralmente, que tenía que ver con que miraban mis mails y demás, había como una persecución de bruja ahí. Entonces el único que me podía ayudar era él. Entonces me dice, mira, lo que estamos hablando no podemos ni siquiera hablarlo por teléfono. Y dije, ah, genial, ya estoy metida en un lío bárbaro. Bueno, cuestión que nos juntamos a hablar de lo que estaba pasando. Cuando nos juntamos a hablar, habremos hablado 20 minutos de lo que estaba pasando en el trabajo y las otras 2 horas hablamos de su vida y la mía. Si yo estaba sentada al lado, enfrente de alguien que no conocía prácticamente y le estaba contando mi vida, toda mi vida, y es lo mismo. Fue tal la conexión, aunque en la primera vez no lo tomé como una conexión, sino como algo muy raro. Es más, lo volví a ver esa vez que nos juntamos a charlar, lo vi y dije, ¿de dónde lo conozco a este buen hombre? Y le pregunté si hace cuánto que vivía en Ushuaia, y no me daban es decir, no coincidíamos por meses, no habíamos estado en los mismos lugares, no solo en Ushuaia, sino en otros lugares. Así que nos veníamos como pisando los pasos por meses. Se hizo la primera charla, charlamos, cada uno empezó a abrir lo que tenía ahí para contar, y nos quedamos con las ganas de seguir charlando. Así que dijimos, bueno, juntémonos la semana que viene y mate por medio, seguimos charlando de qué va la vida. Así que así nos juntamos una semana después y ya nuestra segunda charla fue como mucho más profunda, fueron casi 3 horas, si no fueron 3 horas de charla, donde yo le conté absolutamente cómo era mi vida y él me contó cómo era su vida.
sin ser juzgados, ni prejuicios, ni nada. Fue como una charla de ponernos al día de lo que habíamos vivido y de todas las cosas que nos habían pasado desde la última vez que nos habíamos visto. Esta fue mi sensación de hace una vida, no importa en tiempo, pero hace una vida que no te veo y necesito contarte todo lo que me pasó. Y nada, nos contamos y ahí fue cuando se empezó a abrir como la conexión. Fue como muy raro esta sensación de familiaridad, de contarnos cosas muy personales y muy privadas y encontrarnos en esta situación de decir, pero ¿por qué te estoy contando esto a vos? Si no te conozco, no tengo idea ni quién sos. Así que después de esa primera charla, que fue como ponernos al día de todo lo que nos había pasado en esta vida, desde la última vez que nos habíamos visto, nos dimos cuenta de que teníamos un montón de cosas en común y de que estábamos parados en el mismo escalón buscando respuestas y preguntándole al universo ¿para qué nos pasa todo esto en la vida? Estábamos leyendo los mismos libros, nos gusta, tenemos un montón de cosas en común, desde libros, desde filosofía de vida, desde color, desde flor, de números, y al principio era como muy raro porque es muy difícil encontrar gente que le gusten exactamente las mismas cosas, tus cosas favoritas que le gusten a alguien más. De hecho, mi fecha de nacimiento es su número de la suerte. Yo nací el 7 del 9 del 79, es decir, 2 veces 79. Y su número de la suerte es el 79, nuestro color es el azul, nuestra flor es el jazmín. Cuando comemos y le ponemos queso a la pasta, se la ponemos exactamente de la misma manera. Y fue muy gracioso el día que nos dimos cuenta de que hacíamos las mismas cosas, porque es muy difícil encontrar tantas casualidades. Es decir, uno puede encontrar casualidades, pero ya era como mucho, la misma música, los mismos libros. Era como nada, y ver que su vida y la mía estaban paradas en el mismo lugar buscando las respuestas a un montón de preguntas que estaban solamente dentro nuestro. Y entendimos que si nos habíamos cruzado era porque teníamos que aprender algo. Es decir, no estábamos ahí porque sí, porque las casualidades no existen. Entonces yo estaba dispuesta y quería saber cuál era el aprendizaje que tenía que hacer con él. Y así me lo planteé desde el momento que lo conocí, entendiendo que él está en mi vida para enseñarme un montón de cosas, y a medida que voy transitando, el aprendizaje se hace cada vez más claro para mí. Él tiene momentos de mayor o menor confusión, pero bueno, ya iré ahondando un poco más en cómo va la historia. Así que, por el momento, como para resumir, como está este primer capítulo de cómo va mi historia de llama gemela, es cuando uno encuentra a su llama gemela, la conexión que hay no se compara con nada. Hay una sensación de familiaridad que nunca tuviste con nadie antes. Es la persona con la que sentís mayor comodidad y seguridad. Siempre dije y diré que en sus abrazos es el único lugar donde yo encuentro paz. Y no tiene que ver con la cuestión sentimental, tiene que ver con una cuestión de energía, porque él es una parte mía y yo soy una parte de él, y solamente cuando estamos abrazados hacemos la unidad. Entonces es mi lugar de paz. Yo no encuentro esa paz que encuentro ahí, no la encuentro en ningún otro lado, en ningún otro abrazo. Y corramos el ego y la parte sentimental y cursi de todo esto. Así que lo que quiero dejar como en este primer video es, la gente siempre se pregunta, bueno, pero ¿cómo sé yo que es mi llama gemela? Los primeros indicios son estos. Después voy a ir contando más que hacen que lo que en principio parece, qué raro que es esto, después ya termina como diciendo, esto es muy fuerte. Pero como los primeros indicios es esta cuestión de familiaridad muy grande, de que vos conocés a esta persona de siempre. Es como, sí, hace una vida que no nos vemos, pero parecía que te hubiese visto, no sé, ayer. Te conozco, sé cómo sos, sé cómo vas a reaccionar, sé, no sé cómo sé, pero sé.
Incluso sabes hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Dónde están las limitaciones de cada uno por más que vos no conozcas a esa persona. Después se empiezan a ver como más cosas, pero la sensación de familiaridad es como el primer paso. Y a veces pasa que uno conoce a alguien y dice, ay, sí, yo siento que esta persona la conozco. Bueno, si sentiste eso alguna vez, esto es más, como más fuerte, como más potente. Porque a mí me ha pasado también de conocer, de haberme cruzado con otras almas, almas afines, o almas compañeras, o almas gemelas. Y tener esta sensación de, sí, yo te siento que te conozco. Pero esto es como mucho más fuerte. Va mucho más allá del, ah, sí, yo siento que te conozco. No, yo te conozco. No sé cómo, pero te conozco. Conozco tu energía, conozco tu esencia, conozco tu alma. No tengo idea de tu vida, no tengo idea de tu mente. Pero lo que no se ve, eso sí lo conozco. Es como mirarse a los ojos con la otra persona y verse en los ojos del otro. Es el otro y vos son un reflejo y un espejo como perfecto. Así que bueno, 20 minutos de video ya es como mucho. La idea de que los videos es que no sean tan largos porque si no son como muy aburridos. Así que bueno, esa es como mi primera introducción contándoles dónde conocí a mi llama, qué me llevó a conocer a mi llama y bueno, ahora después les iré contando qué fue pasando desde el 2013, abril del 2013 hasta enero del 2018. Gracias, nos vemos, que estén bien.